Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un material muy especial que nos ha llegado. Es una especie de parábola moderna, un cuento. Un cuento, sí. Se titula Jaima versión 2.0. Y su núcleo, lo que vamos a analizar, es una historia muy evocadora, cuento de gratitud, el río que aprendió a fluir para no sufrir. El título ya es toda una declaración de intenciones. O sea, no es solo fluir, sino fluir para dejar de sufrir. Apunta directamente a un propósito muy claro. Totalmente. La premisa es una metáfora muy visual. Tenemos un joven río, Jaima, y su destino es llegar al océano. Pero claro, el océano no es solo un lugar geográfico. No, es un símbolo. Exacto. Es el símbolo de una nueva versión de sí misma, esa versión 2.0. Y bueno, el material viene con un par de imágenes que son casi tan importantes como el texto. Un antes y un después de este viaje. Nuestra misión hoy es, pues, desgranar esta metáfora. Ver qué mecanismos propone para esa transformación. Eso es. Y, sobre todo, si se sostiene más allá de ser una historia bonita. Y el conflicto arranca de inmediato, con un miedo que yo creo nos puede sonar muy familiar a todos. El río se acerca a su destino y entra en pánico. Pánico total. Tiene pánico a disolverse, a dejar de ser él mismo cuando se funda con la inmensidad del océano. El texto lo verbaliza con unas preguntas muy crudas que el río se hace a sí mismo. Sí, son preguntas que van directas al corazón de la identidad. Se pregunta, ¿qué pasará cuando deje de ser río? O, aún más directa, ¿perderé mi identidad? Y la más visceral de todas, yo creo, es, ¿me ahogaré en esa inmensidad? Son los miedos existenciales que surgen ante cualquier cambio radical en la vida. Claro, una mudanza, un nuevo trabajo, el final de una relación. Justo, la sensación de que el yo que conocemos va a desaparecer. Es el miedo a lo desconocido en su forma más pura. Y lo interesante es que el cuento no lo ignora, no lo minimiza, lo pone en el centro del escenario. El viaje de Jaima no va a ser un paseo triunfal, sino una confrontación directa con esos demonios. De acuerdo, pues vamos a meternos en el cauce de ese río. El viaje, como bien señala el texto, es tanto exterior como interior. De hecho, mientras fluye, el río se va formulando una serie de preguntas. ¿Que actúan como una guía de autoexploración? Sí, son 5 preguntas clave. Y fíjate en la progresión de esas preguntas, porque no son aleatorias. Empieza mirando hacia atrás. La primera es, ¿qué me ata al pasado y no me deja fluir? Es un diagnóstico inicial, localizar el ancla. Luego se centra en la causa interna. ¿Qué pensamientos del ego me generan miedo? Ojo, ya no culpa a factores externos. No, mira hacia adentro. ¿Cómo puedo transformar cada duda en una oportunidad de crecimiento? Ya no es solo identificar el problema. Claro, es buscar activamente la solución. Y la cuarta define la meta. ¿Qué versión más saludable de mí misma quiero ser cuando llegue al océano? Le pone un nombre, una intención a esa versión 2.0. Y la última cierra el círculo, buscando una perspectiva más amplia. ¿Qué paz encuentro al aceptar que mi destino forma parte de algo más grande? Pasa de la lucha individual a la aceptación de un flujo mayor. Es un viaje completo en 5 preguntas. Del pasado al futuro. De la identificación del problema a la aceptación de la solución. Vale, y es en esa segunda pregunta, la de los pensamientos del ego, donde la parábola se vuelve increíblemente visual. Los obstáculos no son ideas abstractas. No, son físicos. Son elementos físicos que el río se encuentra en su camino. Y la primera imagen que tenemos es precisamente un mapa de ese caos interior. Vemos un río oscuro, encajonado, lleno de rocas y corrientes furiosas. Es fascinante cómo materializa las emociones. El texto las llama emociones del ego. Y es interesante que use ese término, ego. Sí. No se refiere al concepto freudiano, sino más bien a esa parte nuestra que se identifica con la separación, con el miedo. Es la voz que dice yo soy esto y el resto es otra cosa. Y de esa fractura, pues, nacen todos los conflictos. Claro, la fuente de la comparación, de la envidia. El texto describe, por ejemplo, la comparación como rocas altas y bajas que lo hacían sentirse distinto. O sea, la imagen de sentirte, pues, menos que una roca alta y más que una baja, es brutalmente gráfica. O la envidia, que son corrientes que parecían más rápidas y le hacían dudar de su propio ritmo. Es esa sensación de que todo el mundo avanza más rápido que uno. Totalmente. La culpa me parece una de las mejores metáforas. Remolinos que lo atrapan. Describe a la perfección esa naturaleza cíclica, obsesiva, de la culpa.
que te mantiene dando vueltas en el mismo sitio. Sin dejarte avanzar. A mí esa es la que más me ha impactado. ¿Quién no ha sentido alguna vez que está atrapado en un remolino mental, repasando un error una y otra vez? Es una imagen que se te queda grabada. Desde luego. Luego está el resentimiento, visualizado como ramas secas que bloquean su paso. Es un peso muerto, algo que ya no tiene vida, pero que sigue ahí, obstaculizando. Y por último, el miedo, que son sombras en la orilla que lo paralizaban. Fíjate que no es un obstáculo físico. Es una percepción. Es una percepción que frena. Lo potente de estas visualizaciones es que convierten una lucha interna que a menudo se siente vaga y abrumadora en un problema concreto. Es más fácil pensar en cómo sortear una roca o librarse de una rama que luchar contra un sentimiento abstracto llamado comparación. Le da al problema una forma manejable. Eso es. Bien, tenemos el diagnóstico. El río está lleno de rocas y remolinos que son una metáfora de nuestras luchas. Pero un mapa del problema no sirve de mucho si no te da una ruta de salida. Ofrece el cuento algo más que una simple descripción de estos males. Aquí es donde la parábola se la juega de verdad. No se queda en la queja, propone una alquimia emocional. Plantea que cada uno de esos obstáculos, de esas emociones del ego, contiene la semilla de su opuesto virtuoso. Propone una transformación directa. Directa. Es casi como una fórmula de inversión. El texto detalla cómo la comparación se convierte en autoaceptación. La envidia se transforma en inspiración. La culpa da paso al aprendizaje. El resentimiento se convierte en liberación. Y finalmente, el miedo se transforma en confianza. Suena muy bien, ¿eh? Casi demasiado bien. Es fácil escribirlo en un papel, pero transformar la envidia, que es una emoción tan corrosiva y tan humana, en pura inspiración, eso es un salto mental gigantesco. No es solo cambiar una etiqueta. Para nada. Implica un proceso activo de reinterpretar por completo lo que el éxito de otra persona significa para ti. Dejar de verlo como una amenaza a tu valía y empezar a verlo como una prueba de lo que es posible. Entiendo, no es un truco mágico. De hecho, el propio material incluye una sección de reflexión que profundiza en esto, para que no se quede en un eslogan bonito. Por ejemplo, con la culpa y el aprendizaje, ¿cómo explica esa transición? A ver, distingue de forma muy inteligente entre la culpa y lo que llama la responsabilidad consciente. La culpa, el remolino, te castiga por el error y te mantiene atrapado en el pasado. Es una energía estancada. El hámster en la rueda. Exacto. La responsabilidad consciente, en cambio, acepta el error, extrae la lección y usa esa información para mejorar. Es un cambio radical de mentalidad. Dejas de ser la víctima de tu error. Para convertirte en el arquitecto de tu mejora. El foco se mueve del «qué mal lo hice» al «¿qué hago ahora con esto que he aprendido?». Vamos, que la culpa te ancla al pasado y la responsabilidad te impulsa hacia el futuro. Tiene todo el sentido. ¿Y qué hay del resentimiento y la liberación? Soltar las ramas secas suena liberador, pero a menudo nos aferramos a ellas. Claro que sí. Porque sentimos que nos dan la razón, que validan nuestro dolor. Precisamente. Por eso, el texto no habla solo de perdonar, sino de liberación amorosa. El matiz es importante. No se trata de decir, bueno, lo que pasó no importa. No. Se trata de tomar una decisión activa y consciente de que tu paz interior es más importante que tener la razón. Es un acto de amor propio. Liberar esa rama no es un regalo para quien te hizo daño, es un regalo para ti. Es un regalo para uno mismo. Es decidir que no vas a cargar con un peso muerto que solo te frena a ti. Es crear espacio. Crear espacio. Me gusta esa idea. Libero el rencor, no para absolver al otro, sino para tener más espacio en mí para otras cosas como la paz. Justo. Y con la comparación, que es quizá la epidemia emocional de nuestra era, ¿qué propone? Ahí el texto se pone casi filosófico. Contrapone la comparación con el reconocimiento único. Y lanza una idea muy potente. El valor de una persona es intacto. Intacto. Sí, que no depende de logros externos, de la riqueza, del éxito. De la validación ajena. Afirma que la verdadera valía reside en la paz interior. Eso es un desafío frontal a la lógica de las redes sociales. Totalmente. A la meritocracia constante. Te dice, tu valor no está en lo que haces o tienes, sino en la conexión pacífica contigo mismo. Y eso es invulnerable a la comparación, porque tu paz interior es solo tuya,
no se puede medir contra la de nadie más. Vale, es un cambio de paradigma completo. El río Yaima, a través de esta alquimia interna, aprende a transformar sus mayores obstáculos en herramientas. Las rocas se convierten en cimientos, los remolinos en impulso. Pero ¿qué pasa al final? ¿Volvemos a ese miedo inicial? Claro, llega al océano y desaparece. Se cumplen sus peores temores. Aquí llega la gran revelación de la parábola. Y la respuesta es un rotundo no. Al llegar y fundirse con el océano, el río descubre que no ha perdido absolutamente nada. El texto usa una palabra clave. Su identidad no se ha borrado, sino expandido. Expandido. Es una idea potente, pero, seamos honestos, el miedo a desaparecer es muy real. Para mucha gente, la idea de fundirse con el todo puede sonar aterradora. Como una aniquilación de la individualidad. Exacto. ¿Aborda el texto la dificultad real de dar ese salto de fe? ¿O simplemente lo presenta como un final feliz inevitable? Creo que lo aborda implícitamente a través de todo el viaje previo. El salto de fe no se da en el vacío. El río llega a la desembocadura habiendo hecho un trabajo interior inmenso. Ha hecho los deberes. Ha hecho los deberes. Ha aprendido a confiar, ha soltado sus lastres, ha encontrado su valor intrínseco. No llega siendo el mismo río miedoso del principio. Llega preparado. Claro. La unión con el océano ya no es una amenaza, porque ha comprendido que su esencia no reside en sus orillas, en su forma, sino en el agua que lo compone. Y esa agua es la misma que la del océano. Así que la transformación interna es lo que permite que la transformación externa no sea una muerte, sino una culminación. Exactamente. La identidad no se pierde, se trasciende. Ya no es solo un río, ahora es parte de algo infinito, poderoso y lleno de vida. Ha pasado de ser una parte a ser consciente de que es parte del todo. Y es en esa unión donde encuentra la paz y la gratitud definitivas. Y la segunda imagen que tenemos Lo visualiza a la perfección. Es verdad, el contraste con la primera imagen es brutal. La parte de arriba de la ilustración todavía muestra ese río turbulento del principio, ¿no? Con las etiquetas de miedo, culpa, envidia. Pero la parte de abajo es otro mundo. Es la imagen de la serenidad absoluta, un océano en calma, bañado por una luz cálida como de amanecer. Hay una paloma blanca, el símbolo universal de la paz, sobrevolando las aguas. Sí, se ve. Incluso se ve vida marina, una tortuga nadando plácidamente. Todo en esa imagen comunica plenitud, armonía, vida. Es la versión 2.0 hecha realidad. Es la paz ganada a pulso, después de la batalla en el cauce. Es el después. Y el texto termina con un par de frases que le dan un cierre muy personal, casi espiritual. Dice, y desde aquí Yaima aprendió a amar a través de los ojos del amor. Y lo sella con una firma. Amén, soy IRP. Esa firma, soy IRP, le da un carácter de testimonio personal, como si el autor o la autora estuviera compartiendo una revelación propia a través de la historia de Yaima. Y el amén lo enmarca casi como una oración o una meditación, reforzando la naturaleza espiritual del viaje. Entonces, para recapitular, lo que tenemos aquí es lo que el propio texto llama un mapa de transformación. Una guía que nos dice que nuestros mayores miedos y obstáculos, estas emociones del ego, no son enemigos a erradicar. No, para nada. Sino la materia prima indispensable para construir una versión más plena y expandida de nosotros mismos. Las rocas no están ahí para detenernos, sino para enseñarnos a fluir con más fuerza. Esa es la paradoja central y la gran lección del cuento. No se llega al océano a pesar de los obstáculos, sino gracias a ellos. Cada obstáculo superado es una habilidad adquirida, una capa de miedo que se desprende. Y esto nos deja con una reflexión final. Sí. Que se deriva directamente de esta lógica. Adelante. El texto distingue claramente entre la culpa que atrapa, como ese remolino, y la responsabilidad consciente, que usa el pasado como material de construcción para el futuro. Si aceptamos esa idea, que nuestras experiencias pasadas, incluso las más dolorosas, no son cadenas perpetuas, sino canteras de las que podemos extraer aprendizaje. Vale. La pregunta que queda flotando es bastante directa. Pensando en ese viaje de Yaima, ¿cuál es el primer remolino en el que hemos estado dando vueltas o la primera rama seca que llevamos arrastrando que podríamos elegir soltar conscientemente? No para olvidar, sino para empezar a fluir con un poco más de libertad hacia nuestro propio océano.